Mujer sin rostro del libramiento de Celaya. Testigos en 2025. Dicen que en las madrugadas más solitarias del libramiento de Celaya aparece una mujer vestida de negro. No tendría nada de raro si no fuera porque quienes la han visto aseguran que no tiene rostro. No son rumores de hace décadas ni cuentos de ancianos. Esto se comenta hoy, en 2025, entre choferes, traileros y automovilistas que han pasado por ese tramo. Y lo más inquietante es que los relatos coinciden demasiado. Un trailero de San Luis Potosí contó que la primera vez que la vio fue cerca de las 2 de la mañana, justo a la altura de un entronque casi desierto. Dice que la figura apareció en la orilla del camino, como si buscara aventón. Él, por costumbre, redujo un poco la velocidad. Era normal ver personas pidiendo raite en esas horas, sobre todo migrantes o gente varada. Pero lo que lo detuvo en seco no fue la ropa negra ni la manera en que la mujer alzó el brazo, sino la ausencia total de facciones en su rostro. Era como mirar una máscara lisa iluminada por los faros. El chofer juró que su piel se le puso helada de inmediato. Aceleró, pero lo más raro vino después. Al mirar por el retrovisor, la mujer ya no estaba en la carretera. La vio dentro de la cabina, sentada en el asiento del copiloto, sin moverse. El hombre dijo que casi perdió el control del tráiler. Volteó de golpe y la figura había desaparecido, pero el olor a perfume viejo, intenso, permanecía impregnado en el asiento. Ese detalle del perfume se repite en otros testimonios. Un conductor de autobuses de pasajeros relató que al pasar por el libramiento, a mitad de la madrugada, sintió de pronto una fragancia fuerte, como a colonia antigua, el tipo que usaban las abuelas en bodas o funerales. Al principio no lo relacionó con nada, pero poco después los pasajeros empezaron a murmurar nerviosos porque, desde sus asientos, alcanzaban a ver a alguien parado en el pasillo trasero. El chofer detuvo el autobús, encendió todas las luces y no había nadie. La sensación de vacío fue tan grande que algunos pasajeros bajaron a la carretera, prefiriendo esperar la primera luz del día. Hay quienes creen que se trata del espíritu de una mujer que murió en ese libramiento hace varios años, cuando apenas estaba en construcción. Una trabajadora de la zona industrial cercana me confesó que, de niña, escuchó a su madre decir que una joven había perdido la vida en un choque brutal, su cuerpo destrozado hasta quedar irreconocible. Nunca encontraron con claridad su rostro, y desde entonces algunos aseguran que ese es el origen de la aparición, un alma que sigue buscando identidad en la oscuridad. Otros no lo ven como leyenda, sino como advertencia. Un policía de caminos contó que varias veces ha atendido accidentes en ese tramo, y en más de una ocasión los conductores juran haber visto a una mujer parada en la orilla segundos antes de perder el control. Lo describen siempre igual: vestido negro largo, cabellera oscura y un rostro imposible de definir. Para el oficial, no hay duda de que es una señal que antecede a la desgracia. Un joven motociclista que trabaja de repartidor relató que un viernes por la noche tomó el libramiento para llegar más rápido a casa. Era casi medianoche y la carretera estaba vacía. Dice que de pronto, al pasar un puente, vio a la mujer parada justo en medio del carril. Frenó tan fuerte que las llantas derraparon y estuvo a nada de caer. Lo extraño fue que, en lugar de golpearla, sintió como si hubiera atravesado una masa de aire frío. Cuando volteó, no había nadie. Sin embargo, el olor a perfume lo acompañó todo el camino de regreso. Ese olor es lo que más perturba a los testigos. No se trata de un aroma cualquiera, sino uno tan penetrante que parece quedarse en la ropa, en el asiento, incluso en la piel. Algunos lo describen como dulce y empalagoso, otros como rancio y sofocante, pero siempre coinciden en que no corresponde a un perfume moderno. Y aunque suene imposible, aseguran que a veces ese mismo olor invade la cabina antes de que la figura aparezca, como si fuera un aviso.
La historia ha corrido de boca en boca entre los transportistas. En las paradas de traileros se cuentan anécdotas de choferes que han sentido un peso súbito en el asiento del copiloto, como si alguien se sentara ahí, aunque el camión estuviera vacío. Uno de ellos narró que incluso escuchó un susurro sin palabras, apenas un soplo frío que le rozó la oreja. Cuando se armó de valor para voltear, la mujer estaba ahí, sin facciones, girando la cabeza hacia él. Se desmayó del susto y despertó hasta horas después, estacionado en la orilla, sin recordar cómo había frenado. Algunos prefieren no hablar de esto en público, porque dicen que al mencionarla se le da fuerza para que aparezca. Pero en privado, la mayoría coincide. El libramiento de Celaya guarda algo que no pertenece a este mundo. No falta quien intente dar explicaciones lógicas, juegos de luces, cansancio extremo, sugestión colectiva. Y sí, podría sonar razonable, pero hay demasiados relatos, demasiadas coincidencias. ¿Cómo explicas que diferentes personas describan la misma figura, con el mismo vestido, sin rostro y ese mismo olor a perfume antiguo? Una señora que vive cerca del libramiento dijo que, a veces, en las madrugadas, los perros de la colonia aúllan todos al mismo tiempo, como si vieran algo en la oscuridad. Y en más de una ocasión, ella misma ha olido esa fragancia fuerte entrando por la ventana, aun cuando no había nadie afuera. Se quedó con la piel de gallina. Lo cierto es que la mujer sin rostro ya forma parte de las nuevas leyendas urbanas de México. Y no es cualquier cosa. Se trata de una aparición que sigue creciendo con cada testimonio, con cada chofer que jura haberla visto. La tecnología y las cámaras no han podido atraparla. Los pocos que han intentado grabar terminan con videos borrosos o interferencias, como si la carretera misma se encargara de borrar la evidencia. La sensación de los que han vivido esto no se olvida. Dicen que no es solo miedo, sino un vacío raro, una especie de silencio que pesa en el pecho, como si alguien te arrancara la voz y te dejara mudo por unos segundos. Algunos, incluso, después de verla, sueñan varias noches seguidas con ella, siempre igual, parada en medio de la carretera, mirándolos sin ojos, sin boca, sin nada. Quizá la explicación nunca llegue. Tal vez sea una manifestación de algo que nuestra mente no alcanza a comprender. O tal vez, simplemente, el libramiento arrastra una historia mal cerrada, un alma que quedó atrapada en el asfalto. Yo mismo, al recopilar estos testimonios, no puedo evitar sentir cierto recelo cada vez que paso por ahí. Aunque no me haya tocado verla, conduzco con las luces altas, con la radio apagada y con los ojos bien abiertos. No es paranoia, es prevención, porque si tantas personas la han encontrado, ¿por qué yo no podría ser el siguiente? Si algún día te toca conducir por el libramiento de Celaya, sobre todo de madrugada, hazme caso. No te detengas si ves a alguien en la orilla del camino. Y si de pronto hueles un perfume extraño, fuerte y antiguo, no voltees de golpe. Respira, mantén firme el volante y sigue tu camino. Porque hay cosas que no deberían mirarse de frente. Curva del Ahorcado en la carretera a Tequila. Grabaciones espeluznantes. Soy trailero desde hace años y no me asusto fácil, pero lo que me tocó vivir en esa curva rumbo a Tequila se me quedó pegado al cuerpo como el olor a diésel en la ropa. Subí el video para que quedara constancia y porque varios me lo pidieron. Enséñalo tal cual, sin cortes. Así lo hice. Le puse el mismo título que le dicen por acá, para no adornar nada: La curva del Ahorcado. No inventé el nombre ni se me ocurrió a mí. Así la conocen los viejos que manejan por estos rumbos desde antes de que hubiera autopista de cuota. Dicen que hace décadas encontraron gente colgando de un árbol muy cercano a la orilla, justo donde la carretera se cierra y obliga a bajar a segunda. Por eso el miedo se pegó a la curva como si fuera parte del asfalto. A mí me agarró entrando la noche.
Venía de Guadalajara con la caja llena de botellas vacías para una tequilera de Amatitán. Preferí rodar tarde para esquivar el tráfico de la mañana y porque, la verdad, me relaja ver los campos de agave cuando ya todo está en silencio. Esos surcos ordenados, la luna picando las puntas azules y el aire que huele a tierra húmeda y a leña cuando las fábricas cocinan piñas. Tomé la libre por puro gusto, aunque varios colegas siempre me repiten que a esas horas no conviene. Si te topas la curva, no mires el espejo, me había advertido un operador mayor, el Chuy, cuando nos encontramos a mediodía en una lonchería del Arenal. Lo dijo sin risa, en serio. Yo me reí para quitarme la idea de encima, pero me la guardé en la cabeza como quien guarda una moneda en el bolsillo, por si acaso. Eran casi las 11 cuando dejé atrás las últimas casas. El camino comenzó a serpentear y la caja empezó a vibrar con ese traqueteo que solo entiende el que maneja con carga. Un golpe leve, constante, como si el viento fuera golpeando tablas. Llevaba la radio prendida, pero el canal estaba muerto a esa hora. Encendí la dashcam por costumbre. Desde hace unos meses la traigo grabando cada vez que paso de noche por carreteras libre. Uno ya no sabe qué se va a encontrar. La temperatura bajó de golpe en un tramo y lo noté en las manos, que se me enfriaron aunque llevaba la cabina cerrada. Bajé un poco la velocidad porque el pavimento en esa parte, cuando se humedece, se vuelve traicionero. A la distancia se dibujó el árbol. No es cualquier árbol. Está raro. Crece a ras de cuneta, con una rama larga que se mete sobre la carretera como un brazo flaco queriendo alcanzar algo. Crucé las luces altas y me hizo sombra el follaje, una mancha negra que cortó el haz. No vi nada más en ese instante, solo el árbol. Seguí. La primera cosa extraña la escuché en el techo de la caja. Un golpecito seco, luego dos, luego una especie de roce, como si algo colgara y diera contra la lona. No era viento fuerte, la noche estaba tranquila. Pensé en una rama suelta. No te distraigas, no frenes, me repetí. Pegué la vista a la línea blanca que marca el acotamiento, esa línea que siempre te salva si la sigues derechito. El motor respondió parejo. No quería inventarme nada. Buscaba explicaciones normales. Una rama, un plástico, algún bulto que levantó el aire. Pasé la mitad de la curva y la radio dio un chisporroteo. ¿Me copias? Era el Churro, un colega que venía kilómetros atrás. Respondí con calma, pero la voz me salió más baja de lo que esperaba. Me preguntó dónde andaba. En la curva, ya casi salgo. Él se quedó callado un par de segundos y luego dijo: «No voltees, compa». Me cortó la respiración que hablara justo de eso, como si me hubiera leído la cabeza. Le apreté al volante. No sé por qué, pero me cayó un frío entre los hombros. No aguanté. Giré apenas, poquito, el espejo del lado del conductor, nomás para asegurarme de que la caja no hubiera agarrado algo enredado. Y ahí fue cuando lo vi. Primero creí que era efecto de la luz. Un bulto largo, delgado, que colgaba a media altura de la puerta trasera. Luego vi otros dos, alineados, balanceándose sin hacer ruido, y una tercera cosa que no era un bulto. Era una cara, o la idea de una cara, reflejada en el espejo. No estaba pegada a mi vidrio ni afuera en el aire. Estaba dentro del espejo, como si el vidrio fuera un agua oscura y alguien se asomara desde atrás. No tenía color, solo los ojos muy abiertos, sin brillo, y la boca ligeramente separada, como si respirara, pero sin sonido. El impulso natural fue pisar freno. No lo hice. Me acordé de las historias, que al que frena lo alcanzan. Uno se ríe de eso a mediodía, pero a esa hora no. Le di tantito más al acelerador y la caja respondió con un brinco. Los bultos siguieron meciéndose en el reflejo, acompasados con el vaivén del tráiler. Me mordí la lengua, me picaban los ojos y me ardían las palmas. No quería parpadear, pero tampoco quería ver. ¡Qué contradicción tan tonta! No mires, pero necesitas mirar para no chocar. En el espejo,
La cara hizo un gesto mínimo, apenas un pliegue en las mejillas, y supe que me estaba mirando a mí. Sentí que me nombraban sin voz. Me subió un sabor metálico a la boca. Salí de la curva y el árbol se quedó atrás como si me soltara. El camino abrió un poco y pude enderezar la caja. Solo entonces encendí las intermitentes y me fui al acotamiento, a unos metros de una cruz con flores viejas. Paré el motor. Todo quedó mudo. Bajé con la lámpara de mano y revisé la parte trasera. No había nada colgando. El techo, limpio. La lona, bien tensa. Revisé el piso por si había cuerda tirada. Nada. El aire olía a pasto húmedo y a tierra pisada. Mi respiración se escuchaba demasiado fuerte. Y entonces, un golpe tenue volvió a sonar, como si algo se hubiera soltado tarde. Volteé hacia arriba y alcancé a ver que una sombra cruzaba la parte alta de la caja, cortita, igual que un pájaro nocturno. Quise creer que era eso. Me convencí como pude. Regresé a la cabina con las manos temblando. Abrí la aplicación de la cámara y retrocedí la grabación de la dashcam. El lente, fijo hacia adelante, mostraba la curva como una culebra oscura. Hice pausa justo cuando el foco de la lámpara delantera tocó el árbol. Ahí no había nada raro, salvo la rama que se metía al carril. Adelanté. El golpe en el techo coincidía con una vibración apenas visible en el cuadro. Y luego pasó algo que me detuvo el dedo en la pantalla. En el borde del video, en el espejo lateral, apareció una mancha clara, como si alguien hubiera pasado muy pegado a la cabina. Congelé. Le di zoom. Se veía el contorno de una cabeza ladeada, una sombra de cuello demasiado largo y, por un instante, el perfil de una boca abierta. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que, 2 cuadros después, donde solo debía verse el camino detrás, se marcó la forma de otra cara pegada a la puerta, como si estuviera flotando a la altura de la ventana, viéndome manejar. No se ven ojos definidos, ni dientes, ni nada así. No es una escena de película. Es más terrible por lo ambiguo, una presencia en el vidrio. Respiré hondo varias veces, lento, como cuando te duele el pecho y no quieres que nadie lo note. Le mandé el clip al churro por mensaje. Me respondió casi al instante. Ya te vio. Le quise contestar una grosería para romper la tensión, pero no pude. Guardé el teléfono y volví a arrancar. En cuanto el motor rugió, me sentí más seguro, como si el ruido fuera una cobija. Llegué a la tequilera a medianoche. El guardia me preguntó si todo bien. Debí tener la cara pálida porque me miró raro. Le dije que sí, que puro sueño. Después de descargar me ofrecieron un café, y ahí, con el vaso caliente entre las manos, el cuerpo me empezó a temblar ya sin esconderlo. Un operador de la planta, un señor canoso con chaleco naranja, me preguntó si venía por la libre. Asentí. Sonrió sin dientes. ¿Pasaste por el árbol? Ah, pues ya te saludaron. Me contó, sin bajar la voz, que cuando él era niño su papá lo llevaba por ahí y ya se hablaba de colgados. Un pleito, una venganza, quién sabe. Lo cierto es que las cruces al pie de la curva no son por adornar. Si te miran y tú miras, te siguen, remató, y se fue con su taza como si hubiera contado algo de fútbol. Yo me quedé con el café frío. Dormí a ratos en la cabina y al amanecer me regresé por la misma ruta, necio. Quería ver el árbol de día para no quedarme con esa imagen incompleta. El sol apenas levantaba y los campos de agave se veían nuevos, brillantes, como si los hubieran peinado. Paré antes de la curva, con medio camión salido en el acotamiento. El árbol, a la luz, no tenía nada de especial salvo la rama. La corteza estaba rayada como con uñas o con cuchillo. Era difícil decirlo. Al pie había veladoras gastadas y una cinta negra amarrada al tronco. Un perro flaco husmeó entre las flores secas y me miró con esos ojos resignados que tienen los perros de carretera. Me quedé parado un minuto largo, esperando sentir otra vez ese frío, y no pasó nada.
solo el sonido de un tractor lejano y el aliento tibio de la mañana. Me subí sin recoger nada. No quise tocar la cinta. El video que subí no tiene nada de edición. La gente que lo vio se dividió. Unos dijeron que era reflejo, truco de luz, que el espejo deformaba la imagen y que la vibración le daba esa forma rara a los contornos. Otros me escribieron en privado: yo también vi eso, a mí me hablaron por mi nombre, mi abuelo murió colgado ahí. Hubo quien juró reconocer uno de los rostros, que era un pariente desaparecido. Yo no afirmo nada, solo sé lo que sentí. Esa clase de miedo que no te hace gritar, pero te cambia la manera de agarrar el volante. Desde esa noche dejé de checar los espejos más de lo necesario cuando paso por ahí. Llevo la mirada en la línea y la sostengo, aunque me lloren los ojos. No quiero sonar a película ni a cuento. Manéjenlo como les nazca. Yo entiendo que las carreteras guardan historias y que a veces el cerebro ve lo que quiere ver. Pero también sé que hay lugares donde todo el ruido de uno, los planes, las prisas, las cuentas se te aplasta y no cabe nada más que la presencia de un sitio que te exige respeto. Esa curva es uno de esos. No te pide que creas, te pide que no provoques. Si de algo sirve haber pasado por ahí, es para decirles esto con calmita, como se lo diría a un novato que le toca su primera rodada nocturna. Cuando veas la rama metiéndose al carril, baja un poco la velocidad y no pelees con el volante. No frenes de golpe, no hagas movimientos bruscos. Y si algo te llama la atención en el espejo, resiste la tentación. No mires más de lo indispensable. No des conversación. Mantén la línea. Deja que el árbol se quede detrás, como todos los árboles que dejas en cada viaje. Ya habrá tiempo para revisar el video si traes cámara. Y si en el clip aparece una cara o una sombra que no debería estar, no la compartas por morbo. A lo mejor no quiere que la vean. A lo mejor solo quiere que la dejen ahí, colgada en su pedazo de noche. Yo, por mi parte, ya no paso a esas horas si puedo evitarlo. Hay rutas que te cobran en gasolina y hay rutas que te cobran de otro modo. Esta te cobra miradas, y a veces las miradas son todo lo que uno tiene para mantenerse en el carril. Balazos fantasma en la carretera Sonoita-Caborca, la ruta del contrabando embrujada. Yo soy chofer desde hace más de 15 años, de esos que se saben las rectas de Sonora con los ojos cerrados. O eso creía. La noche que grabé el video del que les voy a hablar, salí de Sonoita rumbo a Caborca con una caja seca casi vacía. Pallets de refacciones. Nada peligroso. Era lunes, poco antes de medianoche. En la gas de la salida eché diésel. Me lavé la cara para espantar el sueño y ajusté el soporte de la dashcam. El cielo traía luna fina, chiquita, y un aire caliente que rascaba la garganta. Nada fuera de lo normal en el desierto, o eso pensaba. El título ya lo vieron: Balazos fantasma en la carretera Sonoita-Caborca. No lo puse por llamar la atención. Lo puse porque no encuentro otra forma de nombrar lo que nos pasa a varios de los que rodamos por ese tramo. Y sí, digo, nos pasa, en plural, porque esto no es cuento mío nada más. Lo cuentan otros. Lo escuchas en el radio. Lo oyes en la fila de los tacos cuando te detienes a mitad de madrugada. Lo comentan bajito en la gasolinera cuando algún novato pregunta si es seguro cruzar solo. Siempre alguien pega la mirada a la carretera y dice: si te toca oírlo, nomás no te paniques. Aquella noche la banda estaba tranquila, Canal 19 vacío. El parabrisas, limpio y con un zumbidito del aire. A los pocos kilómetros de haber salido, vi en el retrovisor a lo lejos unas luces que subían y bajaban, como si fueran una patrulla rebotando en los baches. Disminuí tantito por si necesitaban pasar. No se acercaron, se quedaron clavadas a la misma distancia. Pensé, otro trailero cuidando su distancia. Nada raro. Pasando un señalamiento viejo, doblado por el viento, escuché la primera ráfaga. Así de golpe. Tac, 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 tac. Rapidito, cortito, como cuando descargan un cargador de prisa.
Me bajó la sangre a los pies. Instintivamente bajé la cabeza, pegué el pecho al volante y recé sin pensarlo. El cuerpo se me encogió solo. Solté gas y me orillé suave, sin frenar de golpe. Esperé el vidrio reventándose, el golpe seco de una bala en la lámina, el alarido del aire colándose por algún hoyo. No llegó nada. El radio chisporroteó. ¿Escucharon? Era una voz rasposa, cansada. «Pues acá también tronó, compa», contestó otro, más al norte, «pero no veo nada». Me animé a levantar apenas la cabeza. En los espejos no había camionetas siguiéndome, ni polvo, ni luces bailando, ni sombras atravesándose. La luna seguía arriba como si nada, las estrellas quietas. Las luces que traía atrás, esas que creí patrulla, ya no estaban. Tomé aire. Me temblaban las manos. Hice lo que hacemos todos cuando algo no cuadra. Me bajé con la lámpara y di la vuelta completa al camión. Llantas bien. Guardafangos, lisos. Frente, parrilla, sin golpes. Latigué el diésel y até la lona. En el piso, puro cascajo y pedacitos de bote aplastado. Ni un casquillo, ni un olor raro. Si alguna vez has sentido que la noche te mira, que la noche te respira encima, así se siente. Me subí de un salto, arranqué y seguí con el estómago apretado. Kilómetros más adelante, la carretera se hace interminable, como regla de carpintero sobre la arena. Ahí reventó la segunda tanda. Esta vez traía destellos, como si estuvieran disparando desde un costado, del lado donde se ven los saguaros recortados en negro. El parabrisas me devolvió la luz en un parpadeo. Fue tan rápido que pensé que lo había imaginado, pero el micrófono de la cámara se llevó el sonido clarito. Otra ráfaga corta y luego golpes secos, toc, 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 como si hubieran pegado monedas grandes contra la caja. Esa sensación te enerva, porque el oído jura que hay impacto y el ojo jura que no hay nada. No hubo vibración, no cambió el ronroneo del motor, no se movió ni un tornillo del tablero. «Cuidado en la recta», avisó alguien. «Ya andan dando guerra los que no se ven». «Confirmo», dijo una mujer con voz de fumadora, calmada. «Pasé hace 10 minutos, se oyen, pero no están». Un compañero que le dicen el güero me pidió que prendiera y apagara las intermitentes si necesitaba apoyo. Se las prendí un momento nomás para decir, aquí ando, y las apagué. El miedo grande, la verdad, no fue a que me dieran. Fue a frenar donde no debía y toparme con los vivos. Es la clase de tramo donde tú no sabes quién te ve, donde la línea del horizonte te pesa en la nuca. Seguí. Bajé a 80. Respirando hondo para que se me quitara el hormigueo en los dedos. Al poco, se me cruzó un perro flaco echado en la orilla. Ni se movió cuando pasé. Me llamó la atención porque los perros siempre ladran a los faros. Se hacen a un lado. Algo hacen. Ese, quieto, como de plástico. No sé por qué lo recuerdo tanto. Tal vez porque uno busca explicaciones en cosas pequeñas. Me topé un retén. 2 soldados bostezando, rifle colgado, conos a medias. Me revisaron con pereza. Papel, bajé, abrí, linterna por encima. Les pregunté si habían oído algo. El más joven soltó una risita nerviosa. Se oye, sí, pero no le encontramos de dónde. A veces, cuando viene viento del norte, jala ecos raros. A veces... Y ahí se cayó. Ándele, jefe, que llegue con bien. Retomé el camino con la cabeza hecha un nudo. La mente trabaja a 1000 por hora cuando la haces pelear contra algo que no puede ver. Empecé a hacer cuentas tontas. ¿Qué tan lejos estaba el último pueblo? ¿Cuánta gasolina traía? ¿A qué hora amanecía? Me puse a hablar solo, que si aguanta, no falta mucho, que si no pasa nada, son fierros. Tú tranquilo. El cuerpo siente cuando la carretera cambia de ánimo. Se pone densa, como si te exigiera pasar serio, sin payasadas.
Fue cerca de un señalamiento de curva suave donde la noche me volvió a doblar las piernas. El parabrisas se iluminó en silencio primero, como si una linterna enorme buscara algo a ras de piso. Luego vino el ruidazo, la ráfaga larga, con esos huecos pequeñitos que hace alguien al cambiar la cadencia. Y con el ruido, los golpecitos otra vez, toc toc toc, ya no solo en la caja, ahora en la cabina, en la puerta del chofer, justo a mi altura. El primer impulso fue agacharme, pero me aguanté, aflojé el pie, mantuve la dirección firme, y en lugar de esconderme, miré de frente. Estaba listo para ver reventar la lámina, para ver el espejo partirse. Nada, ni siquiera vibró. Y no es que yo sea valiente, para entonces ya estaba sudando frío y con la mandíbula apretada como si masticara vidrio. No paré, no iba a regalarle mi sombra a esa recta, pero sí hablé por radio. «Los estoy grabando», dije. «Si alguien más pasa y los escucha, confirmen». «Acá también, compa», contestó un toral de doble remolque. «Vengo vacío y suena como si me estuvieran peinando a plomo, pero la lona ni se mueve». Si ves el video, hay un momento donde la cámara se vuelve loca tratando de ajustar la luz, como si no supiera a qué darle prioridad. Se ven los destellos a la derecha, en la orilla de la carretera, y detrás de esos destellos no hay nada. No hay carro, no hay fogonazo real, no se dibuja el molde de ningún fierro. Se escucha clarito la ráfaga, se escucha mi respiración en el micro, se oye el golpe en la puerta. Y después, silencio. Ni grillos, ni viento, nada. Es un silencio que cae de golpe, como si alguien apagara de tajo el mundo. Cuando amaneció, ya en las afueras de Caborca, me detuve en un taller. Quise revisarlo todo con luz de día. El mecánico se rió. «Si le hubieran dado, aquí se vería», me dijo, pasando la mano por la lámina. Y mira, ni pintura mordida, ni una sombrita, nada. Le enseñé el video. Se le borró la risa a media boca. «Ah, caray», fue lo único que dijo. En los tacos de la esquina, con el primer café del día, un señor de sombrero ancho vio en mi celular la parte donde el sonido pega en la cabina. No se hizo el valiente, ni quiso hacerse el que sabía. Nomás dijo: «Esa carretera a veces se acuerda. Hay cosas que truenan aunque ya no estén, y hay señas que nomás las entiende el que pasó por ahí aquella noche». Me contaron la versión que pasa de boca en boca, que hubo noches, hace años, en que la línea de Sonoita a Caborca se volvió campo de tiro, que hubo convoyes cargados, que hubo persecuciones que terminaron contra los mezquites, que las torres del teléfono quedaron picoteadas como coladeras, que en un rancho cercano todavía hay lámina con cicatrices, que en la curva del kilómetro tal se quedaron varados unos y nadie se quiso acercar hasta que salió el sol. Nadie te da fechas exactas, nadie se pone a nombrar. Aquí los nombres pesan, el cuento no va de nombres, va del ruido que no deja dormir. Un trailero al que le dicen la China, moreno, flaco, con manos de mecánico, juró que a él también le sonaron los golpes en la caja, pero que el patrón, al verlo llegar nervioso, le dijo que dejara de inventar. La China le pidió ver el registro del GPS para probar que había pasado por ahí a la hora que dijo, y que en el minutito exacto se oye el tac-tac en la grabación de cabina. El patrón, terco. Así son algunos, prefieren decir que fue viento, que fue el motor, que fue el eco de otra cosa. A mí me vale si me creen o no, yo lo viví. Me han dicho que los disparos se pasan de madrugada, entre las 2 y las 4. Otros juran que hay un jueves al mes que truena más. Alguien más se aventó una explicación científica, que las colinas, que la capa del aire caliente, que la acústica del desierto. Podría ser, de veras podría, pero entonces, ¿los destellos? ¿De dónde salen los destellos? ¿Por qué suena golpe en la lámina si la lámina al otro día está intacta? El desierto hace trucos con la mente, sí, te muestra espejismos de agua, te canta grillos que no existen. Pero el golpe en la puerta es otra cosa, es íntimo,
Es como si te tocaran desde afuera y al mismo tiempo desde adentro. Hay un punto, casi llegando a Caborca, donde la carretera pasa junto a una capillita chiquita, blanca, con flores de plástico. Cada vez que paso, me fijo si hay veladoras nuevas. Hay días que las encuentro prendidas sin que haya nadie alrededor. No digo que tenga relación, nomás digo que hay algo de la memoria de la gente pegado ahí, como polvo. La memoria también se pega a la carretera, a los letreros, a las piedras, a la sombra de los cactus. Y cuando sopla cierto aire, se suelta y te cae encima. Subí el video con el mismo nombre con el que abro este relato. Lo acompañé con lo que estoy contando y con un aviso. Escúchenlo con audífonos, no para asustarse, sino para que oigan el detalle. Los comentarios se llenaron de historias parecidas. A mí también me tronó la caja y ni una marca. Yo escuché las ráfagas y me aventé al piso de la cabina sin frenar. Me dio pena después, pero en el momento sientes la muerte en la oreja. Pasé a la 1 y cachito, vi luces a la derecha, me fui despacito y no había ni un pick-up. Entre esos comentarios, pocos buscan fama. La mayoría nomás quiere saber que no se volvió loca. Y eso tranquiliza un poco, saber que no fue uno nada más. Yo no vengo a decirles qué creer, tampoco a hacerme el valiente. Sigo pasando por ahí porque es mi trabajo y porque no siempre truena. Al revés, la mayoría de las veces la carretera se deja rodar y hasta parece que se te hace corta. Pero cuando quiere recordarte, te lo recuerda. Y mi consejo, por si algún día te toca, es simple. No te tires al drama, no frenes en seco, no apagues las luces, no agarres monte, mantén el paso, respira, sujeta firme el volante y, si traes radio, avisa con calma para que el que viene atrás no se espante de más. Si cargas video, que grabe, luego te sirve para contar. Y si a la altura de la capillita ves velas prendidas, saluda, no cuesta nada. ¿Que si son fantasmas? Yo no sé. Lo único que sé es que hay cosas que hacen ruido sin tener cuerpo, y hay dolores que siguen caminando cuando el pleito se terminó. A veces se meten en los metales, otras en el viento, otras en la arena. Aquí parece que encontraron casa en un tramo de asfalto, y de vez en cuando salen al pasillo, como quien se asoma para asegurarse de que la noche no se ha olvidado de ellos. Cierro con esto. Si vas a cruzar de Sonoita a Caborca de noche, no presumas, no te hagas el héroe. La carretera oye, respétala. Si alguna vez escuchas lo que yo escuché, esa ráfaga que no deja huella, esos golpecitos en la puerta que no dejan abolladura, no le busques lógica en el momento. Primero pasa. Ya tendrás tiempo de buscarle explicación con el sol encima y un café en la mano. Lo importante es llegar, porque hay balazos que no matan, pero asustan lo suficiente como para hacerte cometer el error. Y aquí, un error, por chiquito que sea, cuesta caro. Niños espectrales en la autopista Santa Rosa-Jaumave. Yo no iba buscando nada raro esa noche, iba de paso. Carga ligera, salida tardía por un retraso en la bodega y el plan de llegar a Jaumave antes del amanecer para dormir un par de horas. La autopista estaba casi vacía y eso siempre me ha dado cierta paz. El zumbido constante de las llantas, la aguja del velocímetro estable, el café recalentado en el termo que huele a plástico pero me mantiene despierto. Si has manejado de madrugada por esa zona, sabes de lo que hablo. Tramos largos sin señal, monte oscuro a los lados, la sierra asomándose como un bulto negro, y de repente un rancho con un perro que ladra y se vuelve a meter. Nada que no conozcamos. Lo que sí traía en la cabeza desde la tarde era un video. Me lo mandó un colega por WhatsApp. Mira nomás, para que no te duermas. Acompañado de un emoji de risa. Se veía grabado con una dashcam. La carretera recta, marcas reflejando la luz, y de pronto dos figuras pequeñas cruzando de lado a lado. No corrían. Caminaban como distraídas, sin mirar al tráiler que venía. El conductor se espantó, pegó un volantazo y en el audio se escuchaba «¡Ay, Dios mío!»
y el golpeteo del control contra el tablero. Cuando la cámara volvió al frente, no había nadie. Solo la línea blanca y un letrero borroso. Abajo del video, los comentarios peleándose. Que si son niños, que si es un montaje, que si ahí asustan desde hace años. A mí me dio risa al principio, luego no tanto. Porque al caer la noche, conforme me acercaba a Santa Rosa, empecé a reconocer pedazos del video. Un señalamiento verde medio torcido, un puente bajito con barandal viejo, incluso un montículo de piedras pintadas de blanco que alguien había puesto en la orilla, como si marcara algo. Para no sugestionarme apagué la música y dejé solo el murmullo del motor. Abrí un poco la ventana. Aire fresco, olor a pasto húmedo y asfalto. Bien, todo normal. Hasta que ya por las 11 y pico vi unos parpadeos raros frente a mí. No eran de auto. Eran como luces chiquitas que se movían muy bajito, a ras del piso, como cuando agitas una luciérnaga dentro de un frasco. Bajé la velocidad sin pensarlo, por si un animal. Toqué el claxon 2 veces, la costumbre. Nadie contestó, claro. Y en eso, de reojo, noté una sombra delgadita pegada al acotamiento. Me sostuvo la mirada un segundo. A la altura de mis faros pensé, es un niño. Y luego esa idea me pareció tan absurda que me dio coraje. ¿Un niño, a estas horas, en medio de la nada? Le pasé por un lado y alcancé a distinguir la forma. Cuerpo flaco, camiseta clara, el cabello pegado a la frente. No giró la cabeza, simplemente estaba ahí. Al avanzar unos metros me dieron ganas de detenerme, por si necesitaba ayuda. Ya sabes, lo que uno haría. Pero algo en la nuca, como un estironcito de frío, me dijo que no. Apreté el volante. Sigue, sigue, me repetí. El espejo retrovisor me enseñó la carretera vacía, solo el trazo blanco deslizándose hacia el infinito, ni rastro del niño. Quise reírme. Me oí decir en voz alta, «No te sugestionas, ¿eh?» Y para obligarme a pensar en otra cosa, empecé a contar letreros. 1, 2, 3. A la altura del cuarto, el estéreo hizo un ruido como de estación vieja, estática en ráfagas. Me di cuenta de que había subido la ventanilla, pero sentía el aire fresco directo en los brazos. Recién estaba pensando en eso cuando sentí una manita, fría, tocar la parte baja del vidrio de mi puerta. No fue fuerte, como cuando un chamaco te pide que le bajes la ventana para asomarse. Di un respingo. Casi tiro el termo y sin mirar, porque no pude toqué el botón para subir el cristal hasta arriba. El seguro se activó con ese clac que parece nada, pero en la madrugada suena a disparo. Respiré hondo. Piensa. No había nadie pegado ahí. Imposible. Pero la piel me ardía de pura vergüenza de saberme espantado. Decidí parar en la siguiente rampa de emergencia para lavarme la cara y reírme de mí mismo. Un minuto después, como si alguien me hubiera escuchado, apareció la rampa. Un carril de grava, un poste con cinta reflejante rota y junto a él varias veladoras apagadas, restos de flores secas, una muñeca sin un ojo recargada en una piedra. El estómago se me apachurró. No sé explicar por qué. Pisé freno, entré despacio a la grava, puse intermitentes. Bajé de la cabina con cuidado, aún con la adrenalina zumbando. El aire olía a tierra mojada y a cera vieja. Mi lámpara de mano alumbró el pequeño altar, cruces hechas con palitos, piedritas acomodadas en círculo, un carrito de plástico azul. El tipo de cosas que uno ve de vez en cuando, señales de que algo pasó y alguien quiso recordar. Toqué la muñeca, nomás por tonto. Estaba helada y pegajosa, como si la hubieran dejado ahí hace poco. La solté deprisa. Entonces el estéreo del camión soltó una melodía bajita, una tonadita infantil reconocible, de esas de brincar la cuerda, medio descompuesta por la estática. Y de inmediato se cortó. Me quedé parado, la lámpara apuntando al monte, sin saber si reír o echarme a correr. No me dio tiempo de decidir. Alguien habló justo detrás de mí, a la altura de las rodillas. Fue una voz delgadita que dijo, ¿nos llevas?
Me giré tan rápido que me dolió el cuello. La lámpara se me cayó y la luz quedó apuntando al suelo, a mis botas, y no vi nada. Cuando la recogí, el haz arrastró sobre la grava y mostró huellitas pequeñas, frescas, como de pies descalzos. Iban de la orilla de la rampa hacia la parte trasera del tráiler, y ahí se perdían. Sentí un calor en la cara, ese que te da cuando te vas a desmayar, y me agarré del costado de la cabina. Ya estuvo, dije, y subí de un salto. Hice lo que cualquiera, encendí, quité freno, luces altas y a la carretera de vuelta. En el momento en que la llanta delantera tocó el asfalto, mis manos se helaron en el volante. Iluminados por las altas, parados a media carretera, estaban dos niños tomados de la mano. Uno un poco más alto que el otro. Ninguno parpadeaba. Y otra vez, sin mirar al tráiler. Solo ahí, inútilmente frágiles en la oscuridad. Frené con todo lo que pude sin cruzar el camión. Me quedé a unos metros, el motor vibrando con ese temblor profundo que se siente en el pecho. Quise tocar el claxon, pero se me durmieron los dedos, literal, como si me hubieran encajado alfileres. «Quítate, quítate», les dije, bajito, porque la voz no me salía. No sé cuánto duró esa escena. Hubo un instante, o varios, en que me pareció que detrás de ellos había más, siluetas chiquitas, trepando el barandal del puente, asomándose por detrás del poste, agachadas entre los matorrales, y la tonada de antes, ahora más clara, como si viniera de una bocina de feria muy vieja, a la rueda, rueda, cantada despacio, con aire. En la cabina bajó la temperatura, como si alguien hubiera abierto una puerta a una cámara fría. Me metí la mano en la chamarra y saqué un escapulario que cuelga en el portavasos desde que mi madre me lo dio. «Con permiso», murmuré, y lo pasé por encima del tablero como si eso fuera una barrera. Qué ridículo me sentí, y aún así lo hice. Cuando toqué el claxon por fin, el sonido salió ronco y lastimado. Los niños no se movieron, solo bajaron la cabeza, al mismo tiempo, como cuando te reprenden en la escuela. Luego se dieron la vuelta y caminaron hacia el acotamiento sin apurarse. Yo avancé despacio, los rebasé, y en el espejo vi cómo se quedaban parados frente a las veladoras apagadas. Entonces me golpeó otra idea absurda: bajarte y prenderles un cigarro, aunque sea. Por primera vez en la noche me dio miedo de verdad. Metí segunda y huí. De Santa Rosa a Jaumabe se me hizo eterno. Ya no hubo luces raras, ni canciones, ni voces, y sin embargo la sensación de que traía pasajeros diminutos, silenciosos, me acompañó kilómetros. En el siguiente parador, me tardé 10 minutos en atreverme a abrir la puerta de la cabina. Toqué la chapa con la punta de los dedos, como si fuera a saltar algo. Nada saltó. Afuera, el señor de la tiendita calentaba burritos. Olía a comal, a cebolla, lo normal. Le pedí un café y, no sé por qué, terminé preguntándole si había tenido cosas en la carretera. Me miró con la naturalidad de quien ya escuchó eso antes. ¿Los niños? Sí, dijo, como si hablara del clima. Dicen que vienen de una camioneta escolar que se fue al arroyo hace años. Un aguacero de esos bravos. Nunca encontraron a todos. Hay quienes les prenden su velita, otros les ponen juguetitos. Hay quien se detiene de noche y les grita groserías para hacerse el valiente, y ya sabrás cómo les va. Soltó una risa sin ganas y me sirvió el café. No se pare en seco si los ve, baje la velocidad, toque el claxon chiquito y váyase. Eso me dijeron a mí. Regresé al camión con la cabeza hecha un nudo. Pensé en el video, en los comentarios. Montaje, había escrito uno. Actores, dijo otro. Yo no sé qué vi exactamente, ni me interesa convencer a nadie. Lo que sé es cómo se me entumieron los dedos, cómo olía la muñeca, cómo se escuchó esa canción que no estaba en ninguna estación. Lo que sé es que la carretera tiene memoria y a veces la suelta sin avisar. Al día siguiente,
con el sol arriba y la vergüenza instalada, me desvié tantito antes de salir de Jaumave. Quise pasar de día por el mismo punto, no por morbo, sino porque a uno le conviene entender por dónde pasa. Encontré la rampa, el montoncito de piedras, la muñeca tirada de lado, los restos de cera chorreada en una roca. También vi una placa oxidada clavada en el barandal del puente, con letras que ya casi ni se leían. Alcancé a distinguir una fecha y la palabra recuerdo. Al parecer, no era un invento de internet. Me quedé ahí un rato, con el motor apagado, oyendo pajaritos y camiones a lo lejos. Un par de señoras pasaron caminando, una con bolsa de mandado, otra con sombrero, y me saludaron sin curiosidad. ¿Y los niños?, pregunté, medio en broma. La de sombrero hizo un gesto con la cara, como quien dice, ahí andan. Luego me indicó con el mentón una tiendita escondida tras un mezquite. Si va a dejarles algo, que sea agua, dijo. La gente les deja dulces y se llenan de hormigas. Pobrecitos. Compré 2 botellitas chiquitas y las dejé junto al altar, sin ceremonia. Bajé los ojos, no recé, no pedí nada. Solo dije, ya me voy. En la cabina, antes de arrancar, me revisé los brazos. Tenía la piel erizada, como si hubiera tenido frío. No lo tenía. Era esa otra cosa, la sombra de un susto que te acompaña tantito y luego se te pasa, pero nunca del todo. Cuando por fin tomé la autopista, me pareció ver, al límite de la vista, 2 figuras pequeñitas jugando al borde del camino. Esta vez no frené ni aceleré. Mantener la velocidad me pareció lo más sensato del mundo. La gente me pregunta si lo conté en la base, si subí mi propio video, si me volví famoso por Los Niños de Santa Rosa Jaumave. Number. Solo cuento esto cuando me insisten, y siempre igual, sin adornos, sin ganas de que me crean. A veces me aguanto la anécdota, sobre todo si veo que el que escucha es de los que se burlan de todo. No por mí, por ellos. Porque sí creo que hay cosas que se burlan solas de vuelta. La carretera, de noche, no es un escenario ni un set de filmaciones. Es un sitio vivo, viejo, con sus reglas. Si alguna vez pasas por ahí y ves a esos 2 de la mano, o a uno pegado al barandal, o unas huellitas en la grava donde no deberían estar, no te pongas a jugarle al héroe. No bajes la ventanilla para preguntar nombres, no te metas con el monte, no los regañes por andar a deshoras. Baja la velocidad, toque cortito de claxon y siga. Si quiere dejarles algo, agua está bien. Si no trae, no pasa nada. Pero no provoques, no te quedes a ver qué más sale. Esa curiosidad no es la que te salva, sino la que te regresa a buscar. Eso es lo único que aprendí y que me animo a repetir. Y si un día alguien me dice que fue un engaño, que eran niños de carne y hueso jugando, que el video se armó con filtros, diré, ojalá. Ojalá fueran risas de verdad y no ese pequeño frío en la nuca que te toca el vidrio. Ojalá fueran travesuras y no velas apagadas y muñecas sin ojo. Pero yo no manejo con ojalás. Manejo con lo que se siente en el cuerpo y con lo que uno ve de reojo. Y lo que vi esa noche en la autopista Santa Rosa Jaumave, pues aquí lo dejo para el que quiera escuchar y, si le toca pasar por ahí, que se acuerde a tiempo, la carretera te presta camino. Tú, a cambio, préstale respeto. Con eso basta. Y a veces, hasta te alcanza para llegar. Dama de la Laguna Seca en la carretera a Cuitzeo. He manejado esa ruta decenas de veces y todavía me cuesta trabajo hablar de lo que vi. La carretera hacia Cuitzeo siempre me pareció tranquila, sobre todo de madrugada, cuando casi no pasa nadie y lo único que rompe el silencio son los grillos o el viento que sopla entre los mezquites. Pero desde hace unos años, traileros y automovilistas coinciden en lo mismo. En la curva que bordea lo que antes fue una laguna, aparece una mujer que no pertenece a este mundo. La primera vez que escuché del tema fue en una gasolinera, platicando con otros choferes. Un señor mayor,
de esos que ya peinan canas, me dijo en voz baja: «No te vayas a orillar por donde estaba la laguna. Ahí te aparece una dama que pide raite. Y si la subes, ya no te bajas igual». Pensé que eran historias para espantar a los novatos, como cuando inventan que se sube el muerto en la cabina. Pero semanas después me tocó vivirlo, y no hubo manera de negarlo. Esa madrugada yo venía de Morelia rumbo a Salamanca, cargado con tarimas de abarrotes. Eran las 3, más o menos, y el cielo estaba despejado. La luna iluminaba la carretera y al fondo se distinguía la silueta del lago, que hoy ya está casi seco. Había niebla baja, pegada al suelo, como un humo que se arrastraba lentamente. De repente vi a lo lejos una figura de mujer parada al borde del camino. No tenía lógica que alguien estuviera ahí a esas horas, y menos en esa zona despoblada. Llevaba un vestido largo, blanco, casi transparente con la luz. Me hizo una seña con la mano, suave, como si apenas levantara los dedos. No parecía agresiva ni nada, pero el estómago se me encogió de golpe. Pasé de largo, fingiendo que no la vi. Pero unos metros después, revisé por el retrovisor y ahí estaba, justo detrás del camión, parada en la orilla, inmóvil. Me dio un escalofrío seco, de esos que empiezan en la nuca y bajan por toda la espalda. Pensé, no puede ser, la dejé atrás. ¿Cómo demonios llegó tan rápido? Quise tranquilizarme diciendo que era mi imaginación, que estaba cansado. Pero el camino siguió torciéndose y más adelante, justo en otra curva, la volví a ver. Mis manos sudaban en el volante, el corazón me martillaba. Esta vez noté que no tenía zapatos, los pies parecían manchados de tierra y agua. Levanté la vista un segundo y juraría que sus ojos brillaban con un reflejo extraño, como si fueran espejos. No frené, no quise detenerme, pero el aire en la cabina cambió de golpe. Un olor penetrante a humedad y lirios podridos me llenó los pulmones. Volteé instintivamente al asiento del copiloto y ahí estaba, sentada, quieta, con las manos sobre las rodillas. No escuché la puerta, no vi cuando entró, nada. Solo estaba ahí, mirándome de frente sin mover un músculo de la cara. Me mordí la lengua del susto, casi solté el volante. La voz se me atoró en la garganta, apenas pude murmurar un «Dios mío». Ella no habló, solo respiraba despacio, y ese sonido era suficiente para helarme la sangre. Aceleré lo más que pude. El motor rugía, el tráiler vibraba, y yo rezaba en silencio. No quería mirarla, pero era imposible ignorar esa presencia a mi lado. La piel se me erizó como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. Cuando por fin llegué a la caseta, me detuve de golpe. Volteé y ya no había nadie. El asiento estaba vacío, pero el olor seguía impregnado. El guardia de la caseta me vio pálido y sudando y me soltó. «Ya la vio, ¿verdad? No es el primero, ni será el último. Esa mujer aparece cada tanto. Dicen que murió cuando la laguna todavía tenía agua, que se ahogó buscando a su hijo. Desde entonces anda penando por aquí». Me quedé helado. No quise discutirle nada. Le pagué y seguí mi camino, con las manos aún temblando. Con el tiempo empecé a escuchar más testimonios. Un chofer que transporta cerveza me contó que la subió sin querer, pensando que era una muchacha que necesitaba ayuda. Me juró que la llevó varios kilómetros sentada a su lado, en silencio, hasta que en un tramo más iluminado volteó para preguntarle a dónde iba. Ya no había nadie, solo quedaba el cinturón aplastado, como si alguien hubiera estado sentado ahí. Otros dicen que ella aparece pidiendo aventón y si te niegas, más adelante escuchas golpes en la caja, como si alguien caminara encima. Algunos traileros aseguran que esos ruidos duran hasta llegar al siguiente pueblo, y al abrir la puerta de la caja no hay nada. Los pobladores de Cuitzeo cuentan que la dama era una mujer joven de los años 60. Iba con su hijo en un carro viejo, se desviaron por la orilla del lago y se volcaron. El niño nunca apareció, el agua lo tragó, a ella la sacaron ya sin vida.
Desde entonces, en esa misma franja donde la laguna se secó, aparece caminando, buscando, esperando que alguien la regrese a casa. Muchos prefieren no hablar del tema porque creen que nombrarla es como invocarla. En las cantinas de la zona, cuando sale la plática, siempre hay alguien que baja la voz y dice: «Yo sí la vi, y no quiero volver a pasar por ahí de noche». Lo que más me inquieta es que no es un fantasma que se quede en la orilla. Tiene la facilidad de subirse, de invadir tu espacio. No es como ver una silueta lejana o escuchar un grito en el monte. Es tenerla ahí, a un palmo de tu cara, sin pedir permiso. Esa cercanía es lo que no me deja dormir cuando recuerdo la noche en que la tuve a mi lado. Cada vez que me toca esa ruta, busco pasarla de día. Aunque me retrase, prefiero no jugarle al valiente. La carretera a Cuitzeo ya tiene fama de peligrosa por accidentes, y muchos juran que ella es la causa. Conductores que de repente pierden el control, que se salen del camino sin explicación. Algunos sobreviven y cuentan haber visto a la mujer. Otros no tienen tanta suerte. Hoy lo cuento como una advertencia. No quiero que nadie más pase lo mismo sin estar preparado. Si manejas por ahí de noche y ves a una mujer parada en la orilla, no frenes, no la mires demasiado. Y sobre todo, no te confíes si el asiento de al lado está vacío, porque uno nunca sabe en qué momento se sube. Lo digo en serio, si la llegas a ver, lo mejor es seguir de largo y no voltear atrás, porque una vez que la miras directo, esa figura se te queda grabada para siempre. Yo aún manejo muchas rutas, pero cada vez que paso cerca de la laguna seca de Cuitzeo, me sudan las manos, me tiembla la pierna en el acelerador y siento que, en cualquier momento, ella volverá a aparecer.